Buenas noches, queridos hermanos. La charla de hoy es basada en el libro Pérdida de seres queridos de Silvia Giunchetti. Hoy leeremos y analizaremos este maravilloso testimonio de amor, obediencia y resignación ante las pruebas. Pérdida de seres queridos pretende esclarecer, consolar y transmitir confianza a todos aquellos que pasaron por el terrible dolor de la partida de un ser querido. La autora sufrió una difícil prueba con la muerte de sus dos únicos hijos en un accidente de tráfico. Con este testimonio de resignación y confianza, se tiene un libro de aliento, y más que eso, de ternura y certeza de la inmortalidad del espíritu, demostrándoles con pruebas personales e irrefutables que la muerte no existe, como se juzga en la tierra, que esos seres queridos solamente han perdido el cuerpo físico y que sus almas eternas siguen viviendo en ese más allá ineludible que a todos nos espera y en el que volveremos a reunirnos algún día con los seres amados que se anticiparon en la partida. La autora, como muchos de nosotros, tuvo el espiritismo por proceder de una familia profundamente católica por parte materna, aunque su padre nació dentro de una familia espírita. No obstante considerarlo una ciencia y no una religión, no tuvo conocimientos de esta ciencia hasta que llegó a la mayoría de edad. Con 5 hermanos, todos educados en la religión católica, poseía una sincera devoción a Nuestra Señora. En una ocasión, hallándose muy enferma, la llevaron ante una medium, pero sin decirle que lo era. Aunque no creía en el espiritismo, esa medium la ayudó mucho, pues se hallaba bajo malas influencias espirituales. Fue desahuciada por médicos terrenales. No obstante, recuperó totalmente su salud. En aquel momento no supo agradecer tal gracia y ni siquiera admitir que había sido curada por los espíritus. Pero más tarde, fue tan grande su agradecimiento que esa medium pasó a ser parte de su familia. Era la querida abuela Prieta. A pesar de no admitir de modo alguno el espiritismo, su creencia fue creciendo poco a poco con el tiempo. Cuando esperaba el nacimiento de su hijo mayor, Draucio, fue cuando tuvo las primeras manifestaciones mediúnicas. Sufría accesos que eran tenidos por fenómenos epilépticos, no ataques epilépticos. El médico lógicamente le suministraba sedantes, pero no conseguía mayor cosa. En una ocasión perdió la voz. Su padre comprendió de lo que se trataba y fue a buscar a la medium, que por esa época todavía no le merecía su crédito. Tan pronto como la vio, gritó: «Gracias a Dios». Pudo hablar, pero no era ella quien hablaba, y sí su espíritu que afligido agradecía la presencia de quien venía a socorrerlo. Cuando su hijo Draucio contaba apenas algunos meses de edad, su familia pasó por una gran prueba, a tal punto que corría en riesgo las vidas de su madre y de uno de sus hermanos. La familia se unió para orar, pidiendo a Dios que enviase auxilio para semejante aflicción. Como siempre, estaba segura de que el Padre Celestial los ayudaría. Llena de fe, pidió permiso para salvar a su madre y hermano. Guiada por el mensajero de lo alto, consiguió realmente salvarlos. Comprendió entonces la importancia del espiritismo, del que siempre había huido. Fue la primera en la familia que admitió el espiritismo, con excepción de su padre, que ya creía en él, ¿no? Su abuela materna, que era profundamente católica, se preocupaba mucho por eso y siempre le decía a su madre que no debía permitir que Silda siguiera en el espiritismo. Pero su madre notaba en ella un gran cambio, una transformación positiva, por lo que no sabía si debía prohibirse o no. Diariamente pedía a Nuestra Señora Santana, porque era muy devota de Santana, que la orientara, que si Silda estaba en lo cierto, que Nuestra Señora le diese una prueba. Caso contrario, que ella volviera al seno del catolicismo. No tardó en manifestarse dicha prueba. Se dio algo increíble. Su madre comenzó a oír voces. Los oía
voces de los espíritus, ¿no? Esas eran las voces que yo oía. Los oía con tal claridad que llegaba a confundir las voces de los espíritus con los encarnados. Su madre fue llevada a consulta médica, más aún teniendo un hijo médico. Estos nada pudieron hacer por ella. Por tanto, aún en contra de su voluntad, su madre aceptó el espiritismo. Esto sucedió en el año 1949. Gracias a la ayuda y orientación del hermano Francisco Cándido Javier, logró equilibrar su mediunidad. Naturalmente, la familia entera admitió el espiritismo y más aún, con mucha más razón, cuando la vieron soportar esta prueba tan grande como fue la pérdida de sus hijos. Su gratitud al Padre Celestial fue inmensa por permitirle comprender y aceptar el espiritismo y prepararla para poder soportar la gran prueba que abatió su alma. La nueva revelación la mantuvo viva y lúcida, con fuerzas suficientes para escribir y proclamar que la muerte no existe en la verdadera acepción de la palabra y que solo existe un cambio de vida para lo cual no podemos partir sin dejar aquí la materia densa. Con tal convicción nos revela esa verdad. Sus hijos murieron para este mundo, pero continúan más vivos que antes en el mundo espiritual. Prueba de ello es el contacto que sostuvo con sus hijos desencarnados. El desastre. Eso ocurrió el día en que murieron sus hijos. Fue el día 5 de julio del año 1966. Era una fría y húmeda mañana típica del invierno paulista. A pesar de que los jóvenes, que eran estudiantes, se hallaban de vacaciones, se levantaron muy temprano, pues tenían que viajar. Irían a Susano, un lugar cerca de San Pablo, donde Draucio y su amigo Carlitos estaban montando una fábrica de material para la construcción de casas prefabricadas. Si daba buen resultado, sería algo nuevo en Brasil. Iban 4 personas en ese viaje, los hijos de Silda, Draucio y Diógenes, y sus amigos Carlitos y Ademarcito. Hacía apenas 2 meses que Draucio se había puesto al frente de los negocios de la familia. En esos 2 meses obtuvo logros que ninguna otra persona hubiera conseguido en 2 años. Al llegar la hora del almuerzo, Silda comenzó a preocuparse por su demora, esa conexión que tienen las madres con sus hijos, que cuando algo les pasa ellos lo sienten en lo más íntimo de su corazón. Las horas se sucedían y no llegaban. Su mente se llenaba de pensamientos fúnebres. A las 3 p.m. llegó a su casa un recado diciendo que Ademarcito había sido atropellado. Una terrible angustia se apoderó de ella. Corrió al hospital en el que se hallaba internado. Ademarcito se había fracturado el cráneo y se hallaba en estado de coma. Su desesperación aumentaba. Preguntó por sus hijos. Le dijeron que estaban heridos, que serían trasladados a aquel hospital, que llegarían de un momento a otro. Comenzó a gritar pidiendo que le dijeran dónde estaban. La madre de Ademarcito, procurando calmarla, le dijo que tratara de tener valor. Aquella palabra, valor, se lo aclaró todo. Si ella, que tenía a su hijo en coma, procuraba consolarla, ¿qué había sucedido con sus hijos? Se acordó de la oración y comenzó a orar. Oh Padre de infinito amor, protege a mis hijos donde quiera que se hallen, ampáralos en su prueba. Haz que yo sea sustituida junto a ellos por alguien que les deje sentir todo mi cariño y todo mi amor. No los dejes de fallecer en la jornada. Da fuerzas a los amigos de la vida mayor para que nos amparen en este trance difícil. Quedó así, conversando con el Padre Celestial por mucho tiempo. Percibió que no tenían valor para decírselo, pero que algo terrible había sucedido. Se cansó de esperar por ellos en el hospital al que nunca llegaron. Horas más tarde, regresó a su casa con el corazón destrozado. Durante el tiempo que demoró en regresar no pronunció ni una palabra, solamente oraba, sin cesar. Al llegar preguntó inmediatamente a su esposo, ¿y ellos? ¿Qué les sucedió? ¿Murieron nuestros hijos? Respondió Diógenes, sí,
Draucio no se sabe dónde está. Sintió que le clavaron un puñal en el corazón, pero que de sus labios no salió un grito de rebeldía. Apenas suplicaba que la dejasen sola, que necesitaba orar. Así lo hicieron y se puso en oración. Ampárame, Diógenes, que él tenga como recompensa por todo el bien que me hizo, por lo buen hijo que fue, la paz espiritual. Socorre también a mi Draucio, esté donde esté y como quiera que sea, y ampáralo en la prueba. Así se quedó orando toda la noche. Pero momentos después, sin que nadie le hubiera dicho nada, oraba por los espíritus de ambos. Ya tenía la íntima certeza de que también había perdido a Draucio. Dio gracias a Dios por ser espiritista. La doctrina espírita le enseñó que muchas veces somos nosotros mismos los que escogemos la prueba, con el fin de poder elevarnos más deprisa, y que en otras ocasiones somos llamados a rescatar el pasado, pero de cualquier modo, creía firmemente en el reencuentro y en la eternidad de ventura que Dios promete a los que se redimen por el sufrimiento bien soportado. Esta certeza le dio fuerzas para continuar viviendo. Fueron 4 jóvenes los que desencarnaron ese fatídico día. Draucio, su hijo mayor, tenía 23 años y cursaba el último año de ingeniería en la Universidad de Mackenzie. Era también buen alumno, que recibió muchos premios al concluir el curso del bachiller. En cuanto a su apariencia física, era considerado un bellísimo muchacho, guapo y elegante, pero lo que más destacaba era su nobleza y madurez. Diógenes, de 16 años de edad, estaba cursando el segundo año de ciencias. Al contrario de su hermano, no le gustaba estudiar. No obstante, era siempre uno de los primeros en la clase. Era también considerado un bello joven. Tenía tanta personalidad que parecía un hombre ya hecho. Todos lo respetaban. Ambos eran hijos perfectos, obedientes, respetuosos, cumplidores de sus deberes. Gracias a la gran dedicación que tuvo hacia ellos, consiguió hacerlos tan perfectos como es posible lograrlo en la tierra, tanto en lo espiritual como en lo físico. Daba gracias a Dios por los hijos buenos y nobles, obedientes que eran su orgullo. Admarcito tenía 16 años y cursaba también el segundo año de ciencias. Era un joven excelente y un buen hijo. Era médium y también cuidaba del grupo cuando salían de paseo. Siempre lo hacía. Silda lo llamaba el misionero. Carlitos, con 31 años de edad, era también alumno de la Universidad de Mackenzie como Draucio. Estudiaba ingeniería civil. Era casado, dejó 2 hijitos. Era él quien conducía el automóvil. Chocaron con un camión cargado de piedras que en una curva le cerró el paso. El desastre ocurrió a las 11 de la mañana y solo al día siguiente Silvia logró ver los cuerpos de sus hijos. Dicen quienes la vieron que en vez de llorar hizo una sentida oración que sirvió de ejemplo a muchos. Luego se desmayó. El conductor de camión fue declarado culpable. A pesar de ello, lo disculpó, pues como espiritista no quería contraer más deudas que tuviera que rescatar en el futuro. No le proporcionaría ningún bien hacer la desgracia de otra familia. Con ello no lograría el regreso de sus hijos. Por lo contrario, el perdón es la paz de ellos. Fueron los hijos más nobles, generosos que una madre pudo tener. Eso era algo que Silda en ocasiones la inquietaba. Eran tan perfectos que temía fuesen a desencarnar pronto. Y muchas veces se lo comentó a su madre. Como puede deducirse, realmente había llegado su hora. Como espírita sabía que la muerte solo llega cuando es permitido por Dios. En el caso de ellos, sintió que se trataba de un rescate. Aparece Diógenes
Esto fue 2 días después. 7 de julio de 1966 fue el día que Diógenes apareció. Por increíble que parezca, Diógenes se apareció en el día siguiente de haber sido sepultados. No fue ella sola quien lo vio. Ese día su empleada Ana dijo haber visto a Diógenes con un papel en la mano. A pesar de que se hallaba a su servicio por mucho tiempo y de ser buena medium, no le dio importancia a lo que dijo. Por la noche se le apareció a Odorica, que era la cocinera, también con un papel en la mano. Ella también es una medium excelente. Igual, no le dio importancia al hecho. Pero al día siguiente, por la mañana, la hijita de la cocinera vio a Diógenes de la misma manera. La niña solamente tiene 8 años y, por desgracia, es muy distraída e incapaz de inventar tal cosa. Además, tiene mucha dificultad para expresarse. Y para hacerse entender, cogió una hoja del cuaderno y, asegurándole en la mano, dijo: él estaba así. Entonces, decidió mandar a preguntar en un centro espírita qué significaba eso de la hoja en la mano. La respuesta fue dada por un medium psicógrafo. Decía que era para que los padres leyesen el Evangelio en unión de los abuelos paternos. Pero lo extraño era que los chicos ya no tenían abuelos paternos, o al menos ellos ya habían desencarnado mucho atrás. Durante 3 meses leyeron el Evangelio en compañía de los padres de Ademarcito, que también son espiritistas. Más tarde, por un mensaje psicografiado por Francisco Javier, nuestro querido hermano Chico, supo que quienes lo habían socorrido en primer lugar después del desastre fueron los abuelos paternos, desencarnados hace mucho. Silda posteriormente logra ver a su hijo Diógenes desprendiéndose de su cuerpo en sueños. Pero ocurrieron tantas cosas le ocurrieron. La morada de los que mueren pronto, 11 de julio de 1966. Como gran parte de su familia es católica, se hizo la misa del 7º día. Después del servicio, se sintió muy turbada y se desmayó en la iglesia. Estuvo mucho tiempo sin sentido. La llevaron a un consultorio médico, no vio nada, no supo nada, solo que era una enorme multitud la que se hallaba en la iglesia. Fueron demasiadas emociones para el corazón sangrante de una madre ante tal pérdida. Gracias a su enorme fe, la que siempre puso por encima de todo, recibió una gran dádiva desde lo alto. Fue llevada en espíritu a la morada de la casa del Padre, donde quedaron los espíritus de sus hijos. Sintió en sí misma la confirmación de las palabras de Cristo: hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Llena de fe en la palabra de nuestro Padre Celestial, no se rebeló ante la tremenda y dolorosa prueba antes que eso la aceptó con humildad y con resignación. Nunca pidió verlos, pensando que eso podría perjudicarlos y perturbarlos. Por eso agradecía la gran dádiva que le llegaba desde lo alto. Día 29 de julio de 1966. Hacía 24 días que habían desencarnado sus hijos, ni siquiera un mes. Viajó a Uberaba con su hermano, también su esposo, y el señor Ademar, el padre de Ademarcito, el joven que había desencarnado con sus hijos. Fueron a una reunión pública del hermano Francisco Cándido Javier. Como todas las personas, hizo su pedido en una hoja de papel y esperó la respuesta. Esperaba la respuesta del guía, que iba a ser psicografiada por nuestro querido hermano Chico. Mientras esperaba por la respuesta, los medios que son invitados a sentarse a la mesa a estudiar el Evangelio, mientras este chico estaba trabajando, haciendo su tarea. Fue invitada a sentarse a la mesa entre los medios.
El capítulo del Evangelio a estudiar era Sed perfectos. De repente, sin que lo esperara, fue convocada a hablar. No hacía ni un mes que sus hijos habían desencarnado. ¿Tendría fuerza para hacerlo? Pero una vez más, fue asistida gracias a su gran fe. Cuando sus compañeros de viaje pensaron que no podía emitir palabra, debido a su abatimiento, comenzó a hablar. Se presentó como una madre que venía a cumplir su último deber en la tierra. Era el ejemplo de un deber plenamente cumplido, pues hizo todo lo que pudo para conseguir que sus hijos fueran lo más perfectos posibles en cuerpo y espíritu. Contó a los asistentes, que eran más de 100 personas, lo que había sucedido con sus hijos. También que se olvidó de los placeres terrenales para entregarse a sus hijos y al espiritismo, que tal vez por eso mismo podía hablarles como lo hacía, probando la bondad de Dios, terminando su conmovedora y larguísima exposición, porque se extendió bastante, con una oración por sus hijos y sus compañeros desencarnados el 5 de junio. Regresó a su casa llorando. Era la primera vez que salía y al regresar no encontraba a sus hijos esperándola. Pero el Padre Celestial, que es siempre por demás bueno con nosotros, le concedió una gran gracia. Llegó muy cansada y se recostó a oscuras, cerró las cortinas para reposar mejor. Aún no había acabado de extenderse en la cama en pleno día, cuando vio aparecer dentro de la habitación una calle muy clara. Veía que por ella comenzaban a pasar los espíritus que presumió la habían acompañado del centro en el que trabajaba Francisco Cándido Javier. Los veía materializados. Oyó una voz femenina que decía: «Hijo, ve a ver quién está tocando abajo en el primer piso». Y una voz infantil contesta: «Es la tranquilidad, mamá». Realmente, desde aquel día en adelante, se sintió más tranquila. Consiguió orar por la mañana sin llorar y sin gemir, como hasta entonces le sucedía. Verificó que la reunión le había proporcionado fuerza. Corriente magnética. Vamos al día 10 de septiembre del mismo año. Se encontraba en Lindoya. Este es un balneario de aguas minerales situado al sudoeste de San Pablo. En esta localidad existía un manantial de aguas minerales con propiedades curativas y lo frecuentaba mucho porque su esposo tenía la necesidad de descansar para calmarse. Estaba inconsolable, como es lógico entender, por la pérdida de sus hijos, pero él no decía nada, pero sí estaba perturbado. Desde hacía 3 días, Silda venía adoctrinando mentalmente a muchos espíritus sufridores que se hallaban en el balneario. Solamente necesitaba cerrar los ojos y se desprendía el espíritu, trasladándose a la fuente para aclarar a esos pobres hermanos. Aún a pesar de su dolor, ella se sobrepuso y siguió trabajando, porque sabía que estos hermanos la necesitaban. Eso era caridad. No tenía idea de por qué tanto adoctrinamiento. Se estaba preparando el ambiente para encontrarse con sus hijos. Se despertó al amanecer. Tan pronto como cerró los ojos, se desprendió otra vez y fue hasta la fuente, ¿no? Se desprendió de su cuerpo y se fue hasta la fuente. Allí, junto a se encontraban Diógenes, Draucio y su novia Cristina. Cristina todavía está encarnada, o en ese momento estaba encarnada, que se había desprendido durante el sueño. Pudo estar con ellos, pudo abrazarlos y sentir esa corriente magnética, enviarle su energía. Eso fue algo que la calmó muchísimo. Así fueron dándose una serie de encuentros con sus hijos, mostrándole a su madre sus avances en el mundo espiritual. En una oportunidad, Draucio se llevó a 2 espíritus que obsesaban a su padre, porque al ser tan materialista y no aceptar el espiritismo, sufrió en silencio, atrayendo a espíritus sufridores.
Hacía ya un mes que sus hijos partieron hacia la espiritualidad. Cada día que pasaba aumentaba su fe y certeza de que solo sus oraciones podían ayudarlos. Sintió tan cerca la palabra de Cristo. La fe transporta las montañas. La fe a la que se refería el Divino Maestro es la fe razonada, creer sabiendo por qué se cree. La fe que solamente nos proporciona el Espiritismo, haciéndonos conscientes de que todo sufrimiento tiene una causa. El Padre Celestial no nos castiga. Somos nosotros mismos los que nos castigamos como consecuencia de nuestros propios errores. Si Dios es el Padre de todos, ¿cómo podría castigar a unos con tanta impiedad mientras premia a otros? Y mucho más, cuando observamos que el castigado nos luce exento de errores en su presente encarnación. ¿Dónde está entonces la justicia de Dios? Es que somos nosotros los que no sabemos hacer uso de nuestro libre albedrío, y así tenemos que volver para rescatar nuestros débitos. Solamente aceptando las enseñanzas del espiritismo, especialmente la ley de la reencarnación, es que podemos comprender por qué sufren unos más que otros, siendo todos hijos de un mismo Padre. Bendijo la hora en que aceptó esta verdad. Gracias a ella, en vez de rebelarse contra el dolor, pidió a Dios perdón por sus faltas de esta y otras encarnaciones, aunque ella sentía que había cumplido fielmente en esta sus deberes como madre. Recibe ese mensaje. Recibe por fin la respuesta a esa petición que hizo de un mensaje para sus hijos cuando fue a visitar a Uberaba, a Chico. Eso ocurrió el 17 de octubre de 1966. Fue por la noche que le fue concedida la mayor dádiva que una madre en sus condiciones podría recibir. Francisco Cándido Javier psicografió un mensaje de 51 páginas enviado por su hijo Draucio, con el auxilio de los mensajeros de lo alto. Fue inédito. Chico, como siempre, dio pruebas a todos los que dudaban de la vida en el más allá, citando nombres de parientes, amigos vivos y muertos que solamente sus hijos podían conocer. La firma concuerda perfectamente con la del Draucio cuando era más joven. El mensaje probó, además de en distintas veces, la autenticidad de las comunicaciones que venían teniendo con sus hijos, de las cuales no había hecho mención alguna Chico. Quedó maravillada, no solamente por las pruebas que servirían a muchos que todavía no creen, sino mucho más por el contenido del mensaje que se transcribe ahí, y por el cual podrán todos ustedes conocer el valor de la fe, especialmente en el momento supremo del tránsito de la criatura a la vida real. A continuación vamos a leer el mensaje completo. El mensaje. Querida mamá, mi querido papá, con la bendición de Jesús ruego me auxilien siempre. Aquí estoy con algunos amigos. Supliqué permiso para decirles algo y lo conseguí. Creo, mamá, que esto sucede por su amor, por su cariño. Dicen que el corazón cuando ama vence la muerte, y es verdad que la vence. Estoy oyendo sus palabras. Si yo no pudiera decir aquí que soy un espíritu débil e endeudado, muchos creerían que su hijo Draucio fue un santo. Pero todos nuestros hermanos aquí presentes saben que para las madres los hijos son siempre ángeles. Crea que, aunque no las merezcamos, ni Diógenes ni yo, sus palabras caen sobre nosotros como rocío divino. Penetran en nuestras almas y afirman que usted y papá confían en nosotros. ¿Qué felicidad puede existir mayor que esta, madrecita? La de poder inclinarse sobre el papel con el auxilio de muchos amigos espirituales y escribirles derramando en él mi corazón. ¿Qué alegría puede existir mayor que esta? La de poder decirle que estamos vivos, que el accidente no consumió nuestra personalidad
y que las cenizas del túmulo cubrieron solamente la ropa deshecha que no nos servía más. Nos encontramos bien, recuperando nuestro equilibrio poco a poco. Confieso que al principio mi impresión fue indescriptible. Comprendí que el fin había llegado, cuando el impacto del camión sobre nosotros nos redujera a harapos de carne sanguinolenta. Lo vi todo como si una poderosa fuerza me conservara en vigilia. El miedo se posesionó de mí y oré como usted se puede imaginar, aplastado por la angustia y gritando de dolor. Pensé en usted, en papá, en todos nuestros seres amados, sin olvidar a nuestra querida Cristina. No obstante, mi primera idea fue la de actuar en auxilio de Diógenes, pero no lo conseguí. Él, Ademar y Carlitos yacían inertes. Alguien se aproximó a mí. Era la abuela María Filomena, que yo no había conocido. Me recogió en sus brazos y me dijo que el abuelo Rosín estaba orando en beneficio nuestro. No comprendía nada de lo que oía, pero acepté sus brazos cariñosos en la seguridad de que ella venía por bendición de Jesús en nuestro socorro. Enseguida, otros amigos espirituales llegaron apresuradamente. El propio don Romualdo de Seijas comandaba las providencias iniciales, y vi que él y los otros nos daban paces, que comprendí que eran como un bálsamo para nosotros. No sé lo que Diógenes, Carlitos y Ademar sentirían de pronto, pero en cuanto a mí, puedo decir que aunque estaba unido al cuerpo abatido, sentí sueño y reposé. Despertando en la casa de la salud espiritual donde usted nos vio, procuré por Diógenes y por los otros gradualmente. Con el correr de los días fui siendo atendido y vi a los tres uno por uno. Mi primer problema se me presentó al recibir los pensamientos angustiados de papá que deseaban morir con nosotros. Ah, mamá, cuánto le debemos a su fe. Dentro de mí mismo veía todo lo que nos llegaba de casa y la visión de papá desesperado me enloquecía. Las oraciones de usted me auxiliaban, los pensamientos tristes de papá Sampaio me afligían y las lágrimas de Cristina caían sobre mí como gotas de fuego sobre mi corazón. Solamente basado en la resignación y las oraciones es que conseguí sustentarme. Ahora todo se va aclarando para mí y para Diógenes. Usted nos visitó, sí, en aquella bendita institución dedicada a los que llegan aquí más pronto. Más pronto, mamá, no quiere decir fuera de tiempo. Diógenes y yo debíamos venir para acá en el momento en que se verificó el desastre y naturalmente por el desastre y no por otras condiciones. Es el pasado, madrecita, que exigía de nosotros eso. El conductor del camión no tuvo la culpa y usted hizo muy bien en disculparlo. Y no se puede afirmar que Carlitos estuviera conduciendo con exceso de velocidad, aunque sí estaba inquieto por la preocupación de regresar pronto al ambiente doméstico. Rescatamos nuestras deudas. La ley de la reencarnación nos absolvió. Realmente, mamá, ¿quién podría decir que las pruebas sean una felicidad? ¿Pero no será una bendición cumplir las leyes de Dios? Estemos pues conformes. Ruego a papá que no piense más con desánimo o con violencia consigo mismo. Papá, hay millares de criaturas y de muchachos en las penurias que necesitan de padres y de madres tan cariñosas y tan buenos como son ustedes, papá y mamá. Trabajemos por el bien de ellos. Aquí estamos aprendiendo que la mayor felicidad es hacer la felicidad de los demás, y solo por la caridad bien comprendida es que pueden hacer la verdadera felicidad. Caridad, Padre mío, caridad con los otros, para que nosotros seamos felices y podamos merecer la aventura del reencuentro más tarde. Le ruego, mamá, que consuele a Cristina y que le diga que estamos juntos. Los novios que se aman por el amor de Jesús pueden ser buenos hermanos. Seré para ella un compañero espiritual y estoy pidiendo a Dios que ella encuentre un joven amigo
y leal que la ampare y le dé la felicidad que yo no le pude dar. Esto no es olvidar, es comprendernos los unos a los otros. Agradezco a todos nuestros amigos, especialmente a Sampaio, las oraciones con que me ayudan. Usted debe continuar firme en su fe viva. Esté segura de que nos ha visto cuando se encuentra fuera del cuerpo. Las visiones y los encuentros con la abuela Rosa, la tía Nena, Sergio, Cristina y Odorica son todos verdaderos. Todas las personas tienen vida fuera del cuerpo físico, pero veo que actualmente el recuerdo no es habitualmente permitido. Para que nuestros amigos encarnados no se desvíen y no olviden sus obligaciones en el mundo. Diga a la familia de Ademar que él está muy bien amparado y creo que en breve conseguirá trabajar ya mediúnicamente en el grupo al que se hallaba unido mediante las reuniones que frecuentaba. Carlitos sufre todavía y mucho, porque de nosotros es él que más necesitaba estar al lado de su familia. Pero esperamos que los seres queridos de él lo auxilien con su paciencia y con sus oraciones. Diógenes está bien, no obstante es el corazón juvenil que todos nosotros conocemos. En cuanto a mí, he recibido de nuestro hermano Belilo y de la abuela María Filomena, por intermedio de ellos el auxilio de muchos bienhechores espirituales, el apoyo de que todavía me siento necesitado. Quiero restaurarme, mamá, quiero trabajar, necesito levantar mis fuerzas y servir. Ayúdenme usted, papá. No puedo continuar escribiendo, porque el tiempo aquí es tan bien medido y respetado como allí. A todos los nuestros, especialmente al tío Roberto, nuestra gratitud y reuniéndola a usted, papá, en mi abrazo muy cariñoso, pidiéndoles que no lloren más. De todo corazón, el hijo agradecido Draucio. Este mensaje fue recibido en reunión pública de la Comunión Espiritista Cristiana en la noche del 17 de octubre de 1966 por el médium Francisco Cándido Javier. Silda esa noche se sintió realmente calmada, se sintió reconfortada. Esta era la prueba patente de que efectivamente ella había estado con sus hijos, que los había visitado, que los había tocado, que había estado con ellos, que la vida continúa. Ella pudo tener mucha paz. Y bueno, llegamos a la Navidad ese año. Realmente, ante las circunstancias, cualquier mujer, cualquier madre pasaría la peor de las Navidades. Ese dolor tan grande que es algo que ninguna madre ni siquiera quiere imaginarse. Pero ella siempre, ante todo, siempre ponía su fe. En primer lugar, a Dios. Siempre ponía su total y absoluta confianza en nuestro Padre Celestial, que siempre la asistía. La Navidad del 24 de diciembre de 1966. Ella la pasó en Uberaba en compañía de Francisco Cándido Javier, es decir, nuestro querido hermano Chico, y de todo el personal de la Comunión Espiritista Cristiana. Ese día fue maravilloso. Realmente ella sintió que fue una Navidad como jamás nunca la había pasado. Ella que pensaba pasar esta fecha llorando, sufriendo, la pasó completamente en paz. Los componentes de la Comunión Espiritista Cristiana de Uberaba ofrecieron una cena a más de 300 hermanos menos favorecidos. Qué feliz se sintió al lado de ellos. Precediendo la cena, nuestro querido hermano Chico hizo una sentida plegaria, salida del fondo de su alma. En esa oración, él agradecía a Dios la reunión de la familia espiritista y dedicaba aquellos minutos de fe al alimento de los hermanos desencarnados que vinieran a participar con ellos, con excepción naturalmente de los que ya tenían suficiente evolución, y ese alimento era la oración. Esa oración que era para ellos como un bálsamo.
Y bien, el pasado exigía. Esa fue una de las frases que estaban en el mensaje de su hijo. El 28 de diciembre de 1966, al regresar de Uberaba, encontró enferma a Rosángela, la hijita de Odorica, que tenía entonces 8 años de edad, quien sufrió una operación quirúrgica en la garganta. Estaba con ellos 4 años. Cuando llegó, casi no sabía ni hablar ni comer. Estaba en un lamentable estado de desnutrición. Gracias a Dios, que les dio a ellos la oportunidad de tratarla, y era otra muchacha, aunque con un poco de retardo y con mucha dificultad para expresarse. No se recuerda haberlo oído hablar o contar cualquier cosa, por simple que fuera, de manera fluida, porque tenía mucha dificultad para hablar. En esa oportunidad ella se puso a hablar como un papagayo. De repente, cambiando de expresión, comenzó a conversar como una persona grande y culta. Su lenguaje era claro y sus expresiones como jamás se las había oído hablar o pronunciar, jamás. Parecía estar convencida de lo que decía. Claramente la muchacha estaba siendo instrumento de algún espíritu. Contó 2 sueños que había tenido con sus hijos, con los hijos de Sidna. Uno en el que estaba tocando la guitarra, importunando a uno de sus hijos, y este chico siempre sintió muchos celos de esta niña porque obviamente pues era la niña de la casa, Silda la engreía, la cuidaba, y en el fondito él tenía ciertos celitos, no le hacía mucho caso, pero bueno, como todo chico, ¿no? En ese sueño ella lo estaba fastidiando, y en un momento pues él voltea y ella dice, no, discúlpame, discúlpame, no lo vuelvo a hacer. Y él le dice, no, yo ya no soy así, no tengo disgustos ni celos de nadie, le dijo, ¿no? Entonces en ese momento Silda, cuando escucha lo que le dice esta niña, en este sueño dice, bendito sea Dios, ya sacó de su corazón los celos, y llegas a comprender que Rosángela es tu hermanita espiritual. Ya has aprendido mucho en la escuela espiritual a la que estás frecuentando, ¿no? Y luego le cuenta el otro sueño. A continuación, Rosángela le contó con la misma desenvoltura del sueño anterior. Tengas en cuenta que ella había sido operada de la garganta, que no podía casi hablar, y que no había contado esto a nadie, ni siquiera a su madre. Le dijo que había soñado con los 4 jóvenes, Draucio, Diógenes, Carlitos y Ademarcito. Le refirió que ellos fueron a llevarla a la escuela en un automóvil muy diferente de los actuales. En el camino chocaron con otro vehículo que ella describió como una pava, con la diferencia de que el conductor estaba solo al frente y descubierto atrás. Se hallaban 3 personas más. Por su descripción parece que se trataba de uno de los primeros automóviles inventados. Del choque con el otro vehículo murieron todos los que iban en el otro automóvil, mientras que sus hijos y sus compañeros salieron ilesos. Siguió diciendo que ellos colocaron los muertos en su propio automóvil y fueron a tirarlos muy lejos en un precipicio. No contaron lo ocurrido a nadie. Por tanto, el crimen quedó encubierto para siempre. Al escuchar eso de aquel cerebro infantil, que jamás sería capaz de inventar tal historia, más aún con aquella dificultad para expresarse, mientras que en aquellos momentos lo hacía correctamente y con tanta facilidad, recordó uno de los párrafos del mensaje: es el pasado, madrecita, que exigía esto de nosotros. Se quedó pensando. Terminada su larga conversación con la niña, se recogió a su habitación para hacer su oración cotidiana. Y al término de la misma escuchó una voz que decía: lo que usted acabó de escuchar de aquella niña es verdad. Ella pudo entender que todo es
causa y efecto. Si bien es cierto, su dolor de madre pudo haberlo obnubilado, su fe, que es más grande, y su conocimiento de la doctrina le ayudó a aceptar esta verdad y agradecer que sus hijos hayan podido rescatar su deuda, porque eso les permitió avanzar espiritualmente. Y siempre el amor es lo que tiene que hablar más alto. Y el hecho de guardar su dolor y solamente orar con total y absoluta fe en Dios para que sus hijos sean asistidos, obtuvo esta respuesta, que al final es lo que toda madre quiere, que sus hijos estén bien, y sus hijos están bien, porque están avanzando. En plena paz. 18 de junio de 1967. Silda aceptó su prueba con toda la humildad de su espíritu. A pesar de no haber llorado nunca con rebeldía, derramó muchas lágrimas, sí, pero de nostalgia. Ese día, deseando confortar a un hermano desencarnado que hasta ese momento no se conformaba con haberse separado de su esposa momentáneamente, acabó siendo ella confortada. Comprendió que sus hijos habían partido y que ella quedaba en la tierra para acabar de cumplir su misión, sirviendo de ejemplo a hermanos menos esclarecidos, como le ocurrió. Con la misma certeza de que sus hijos le sucedía lo mismo, según pudo deducir de la visita que recibió de ellos. Esa mañana reflexionó mucho para ver si descubría el porqué de esa paz que la invadió. ¿Por qué será que ya no lloro?, pensaba así. ¿Será que me siento en paz por haber conseguido aliviar a otros hermanos desesperados? ¿Será el premio a mi sumisión a las leyes divinas? Reflexionando así, comenzó su oración matinal. Cuando ya se sentía envuelta por la fe, en plena oración, he ahí que surge a su mente espiritualmente parte del mensaje enviado por Graucio. ¿No será una bendición cumplir las leyes de Dios? Estemos pues conformes. Tuvo la impresión de que esa frase le había sido leída innumerables veces, para que su espíritu aceptase finalmente el consejo de su hijo, que más de una vez acudió a su amparo. Se dijo a sí misma, realmente, fue muy grande el premio que recibí como recompensa de mi fe y de mi humildad, que hasta me siento feliz por las personas que se acercan a mí, a las cuales transmito la fe y la esperanza. Veo que mi sufrimiento no fue en vano. Te lo agradezco, Padre Celestial. Y bien, queridos hermanos, la lectura de este libro nos muestra el real amor que debemos tener a nuestros seres queridos que parten. Y esto es confortarlos a ellos, dejar a un lado lo que podamos sentir. Como humanos sufrimos el dolor de la separación momentánea, pero nosotros debemos de creer en la palabra de Dios, en la palabra que de nuestro Padre Celestial, en esa promesa del reencuentro. Nosotros debemos de aceptar las leyes divinas. Esta existencia este tránsito por el mundo terrestre, nos es dada para progresar. Y somos orientados con las leyes divinas que están escritas en lo más íntimo de nuestro ser, en nuestra conciencia. Cuando nosotros cumplimos las leyes divinas, logramos la felicidad. Pero cuando nosotros nos rebelamos, nosotros venimos a este mundo con un tiempo y una misión, y cuando nos rebelamos a esas leyes divinas, cuando nosotros nos desviamos de la misión para la que vinimos, el rescate para el que vinimos, entonces estamos en distonía con las leyes divinas y eso nos produce dolor. Pero
Al no aceptar el dolor con obediencia y con resignación, esto se convierte en un sufrimiento que nos vuelve a poner en distonía con las leyes divinas y nos perdemos y no avanzamos y nos retrasamos y nos estancamos. Pero si nosotros aceptamos la prueba con obediencia y con resignación en lo más íntimo de nuestra conciencia, cumplimos con las leyes de Dios, con las leyes divinas, y conseguimos la felicidad, que es avanzar, que es progresar, que es rescatar nuestras deudas. Porque si estamos en este mundo, en esta tierra, es porque hemos venido a avanzar. Porque definitivamente hemos generado deudas, ya sea en esta o en otra vida hemos generado deudas que tenemos que cancelar para poder progresar. El dolor ante las pruebas es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y Silda decidió tener fe y abocar todo su amor para que sus hijos sigan progresando. La doctrina espírita nos ofrece el supremo consuelo de una de las causas más legítimas de dolor, que es la pérdida de seres queridos, por las pruebas patentes que nos da de la continuidad de la vida después de la muerte del cuerpo físico. La presencia a nuestro lado de aquellos seres que amamos, de la prolongación de su afecto y preocupación por nosotros y por las relaciones que nos posibilita mantener con ellos a través del pensamiento, de la oración, del sueño, de la mediunidad, es el consuelo que nos da la doctrina. Pero, ¿cómo superar la pérdida de nuestros seres queridos? Muchas veces, lo que más nos hace sufrir no es tanto la muerte del ser, o sea, el hecho del ser que queremos, pero sí el vacío y la soledad en la que nos quedamos. Pues la costumbre, el tenerlo a nuestro lado y la dependencia que hemos creado no son fáciles de vencer. Por eso yo siempre les decía, siempre les digo, cuando he tenido la oportunidad de hablar con alguna persona que ha tenido que despedirse de un ser querido, le digo, ahora tienes que empezar a cuidar los espacios vacíos. Los espacios vacíos son esos tiempos que compartías, esas cosas y que ya no se van a dar, que tú tienes que llenarlos, sí, pero con amor, que esos recuerdos que vengan de ellos no produzcan dolor, porque ese dolor lo van a sentir nuestros seres queridos, porque esa vibración que nosotros emitimos les llega a ellos y no les permite avanzar. Por eso una clara muestra de amor es tratar de manejar nuestras emociones y que esas lágrimas no sean de sufrimiento, sí, de nostalgia desde luego, pero que los cambiemos por oraciones, las cambiemos por irradiaciones de energía positiva, por todo el amor que fueron capaces de inspirar en vida. Devolvámoselo con oraciones, devolvámonos con irradiaciones de amor, que a ellos les van a permitir avanzar. Sí, nos duele, pero ellos vinieron con un tiempo, ya cumplieron su misión. Nosotros nos quedamos para continuar con la nuestra. Y lo que nos queda para ayudarlos es llenarlos de amor, de pensamientos que los hagan sentir bien, que los ayuden. De lo contrario, estaríamos obsesándolos. De lo contrario, estaríamos atrayéndolos a nuestro sufrimiento y ellos no avanzarían. Entonces, ¿los estamos amando? Lo que no debemos es andar llorando, ni revisando fotografías, ni evocando, no. Lo que tenemos que hacer es enviarles nuestras energías de amor. La desencarnación de nuestros seres queridos, especialmente la de aquellos con los que hemos convivido,
con aquellos que hemos compartido nuestro hogar, a veces nos parecen imposibles de soportar. No obstante, cuando es un suceso de este tipo que nos pone a prueba, debemos reducir la desesperación mediante el uso de la oración profunda y sentida, que nos enlace con la fuente espiritual del amor, con las cuales podemos beneficiar a nuestro ser amado, rememorando los mejores momentos vividos con él, devolviéndoles el amor que nos inspiraron. Esa es la forma en que nosotros debemos de tratar de superar la pérdida de un ser querido. Y más aún, con la certeza de que nos volveremos a encontrar. Bien, hermanos, les agradezco mucho el haber asistido a esta charla y empezamos con las preguntas y respuestas. No, Sí, más que una pregunta, solamente era una acotación. Okay. Creo que se merece que digas que así sea. La lectura fue lindísima, muchas felicidades. Me capturaste toda mi atención, tanto así que prendí mi velita para acompañarme. De verdad que sí. Ya, o sea, una espléndida charla. Gracias. Que así sea. Que así sea. Gracias, Joseph. Que así sea. ¿Alguien desea decir algo o hacer alguna pregunta? Quería decirles algo. Ok, sí. Silvia. Yo quería comentarles por qué escogí pérdida de seres queridos, aparte de en los momentos que estamos viviendo, en que todos nosotros hemos perdido a alguien en esta pandemia, o conocemos a alguien muy cerca que tuvo que partir. Todos estamos pasando por este trance, y también porque fue un libro que Rosalia nos trajo un día, que yo sé que lo leyó y la conmovió, y nos lo regaló a todas nosotras, y ese libro tiene una historia porque me sirvió a mí para ayudar a alguien. Un día estábamos en la casa, acá en la casa con mi hermana, y vino una amiga de ella, que estaba haciendo su despedida, vinieron sus amigas, porque eran amigas de la iglesia, a hacer su despedida porque ella se iba a Italia, ¿no? Entonces yo había estado escuchando tiempo atrás de una amiga que era secretaria en una iglesia, a la iglesia donde asiste mi hermana, que había tenido, había pasado por el doloroso trance de perder 2 hijos, uno en un accidente automovilístico que fue el mayor y el segundo también en un accidente, pero muchos años después. La historia de este chico era que era un chico muy noble, muy bueno, que quería ser sacerdote, y la mamá hizo hasta lo imposible para que siga una carrera. El chico estudió, pero dijo que está bien, que iba a terminar la carrera, pero África de misionero. Y bueno, la mamá tuvo que aceptar. Antes de irse, ella le decía a su hijo: quiero que estos últimos días, estos 10 días antes de que te vayas de misionero, quiero que la pasemos juntos, en familia, tu papá, tu hermana, yo. Y él dijo: no, mamá, porque me tengo que despedir de un grupo. Como él tenía siempre esta labor pastoral, había un grupo en Ayacucho que él había estado atendiendo años atrás, ¿no? Entonces él quiso ir a despedirse de ellos. Entonces ella no quiso, se molestó con él, incluso ella le dijo: ay, mamá, le dijo así. Agarró su maleta y sus cosas y se fue. Y ella casi no se despide porque estaba enojada con él. Y en ese viaje ocurre el accidente. El chico estuvo en coma casi 2 meses. Ella hizo hasta lo imposible para tratar de salvarlo y no se pudo. Ella estaba desconsolada, no había nada que la pudiera consolar. Por eso es que me extrañó verla tan contenta cuando estaba ella con el demás grupo de amigas preparando su despedida, porque ya se estaba yendo para Italia. Y los curas iban, todo el mundo trataba de mostrarle su apoyo cuando el hijo murió, pero nada, no había nada que la consolara, hasta que un día logra comunicarse con su hijo. Cuando estamos en la casa acá, yo sé quién es, sé que era la amiga de mi hermana que había pasado por este trance. Ella empieza a contar
Ella empieza a contar que estaba totalmente desconsolada, pero que solamente logró tener paz y tranquilidad cuando su hijo la fue a ver, que su hijo la ayudó incluso a tomar decisiones que iban a cambiar su vida. Y entre esas decisiones estaba el viajar a Italia, el dejar todo, porque había tenido incluso algunos distanciamientos con su hija. Es que estaba tan adolorida, había perdido un hijo años atrás, luego él se va, y con su hija no lograba conectarse. Pero también eran cosas que ella tenía, ¿no? Él empieza a visitarla, empieza a confortarla, y realmente se vio el cambio, de ser una mujer que parecía una llaga, porque era era una expresión de dolor, se convirtió en una mujer totalmente nueva, tranquila, en paz, tomando decisiones para su vida. Se fue de viaje, incluso hubieron algunos problemas para poder conseguir esa visa que la llevara a Italia. Y él le decía, tienes que ir a tal sitio, tienes que hablar con tal persona, haz tal cosa, y efectivamente las cosas se le iban solucionando. Y ella logró viajar. Cuando me contó eso y las demás amigas la miraban, no le decían nada porque decían, bueno, si la tiene en paz, porque la hemos visto sufrir tanto, que bueno, si es algo que si esa creencia la hace sentir en paz. No fue lo que dijeron, ¿no? Yo por ahí saco mis conclusiones de cómo la miraban con ternura, ¿no? Y cómo asentían, ¿no? Porque son todas muy amorosas. Pero yo dije, yo te creo, le dije, porque yo soy espírita. Y le digo, antes de que te vayas, toma, le hice llegar el libro, ¿no? Le entregué el libro, le digo, cuando lo leas te vas a dar cuenta que efectivamente tú te encontraste con tu hijo. Tu hijo sí te viene a ver, tu hijo te acompaña, tú no estás sola, la vida continúa. Y esto es algo esta es una de las promesas de nuestro Señor, le digo. Me abrazó, nos seguimos comunicando vía WhatsApp y escogí, dadas esas experiencias que tuve con el libro y con estas cosas, y dadas las circunstancias que estamos viviendo, lo escogí porque es un claro ejemplo de cómo las promesas de Dios debemos nosotros de revelarnos. Sí, todos tenemos un tiempo y una misión. Hagamos lo que nos corresponde. De todas maneras nos vamos a reunir. La vida continúa. Solamente quería decirles eso. Gracias, Chivita. Parece que Alejandro tiene una pregunta. Sí, Alejandro. Definitivamente es un caso con respecto a la madre que pierde a sus hijos. Es una prueba bastante difícil, ¿no?, de poder asimilar. Son los caminos inescrutables de Dios, que estando aquí en la tierra a veces no llegamos a entender del todo, ¿no? Pero aquí anoté hace mucho tiempo el mensaje que le da Manuel, un espíritu superior, ¿no? Manuel, el guía de Chico Javier. Manuel le responde a una madre que perdió a un hijo violentamente, y esta comunicación guarda bastante relación con el tema que ha tratado Silvia, ¿no? Entonces, Manuel le responde a esta madre que había perdido a su hijo violentamente. Le dice así: la maternidad es un privilegio que Dios le concedió a la mujer. Entonces, toda mujer disfruta de este privilegio de la providencia divina. Mas los hijos que mueren repentinamente son confiados solamente a las grandes mujeres que tienen la capacidad de amar hasta lo infinito. Es algo bastante profundo, ¿no? Solamente una mujer que tiene esa capacidad de amar hasta lo infinito podría soportar esta prueba. De acuerdo a este mensaje de Manuel, ¿no? Es algo bastante profundo, ¿verdad?
Entonces, guarda bastante relación con el tema que nos ha explicado Silvia en esta oportunidad, ¿no? Y es precisamente como se muestra la autora del libro. Realmente yo he hecho una sinopsis, porque el libro es más extenso y los invito a que lo lean, está en la biblioteca, porque hay muchas cosas, muchos casos, hay sucesos que a ustedes les van a hacer entender cuán grande es Dios, ¿no? Y estamos hablando no de algo hecho por la ficción, ¿no? Eso es algo que realmente ocurrió y que ocurre, sino que a veces no lo aceptamos, ¿no? Esto de que nuestros seres queridos continúan en otro plano, que nos siguen, se siguen comunicando con nosotros, es algo que sí efectivamente se da y es más cotidiano de lo que nosotros deseamos aceptar o que el común de gente acepta. Sí, lo soñé, pero no sabe que se comunicó con él, no sabe que estuvo con él, que tuvo ese privilegio, que probablemente ese espíritu tuvo que hacer mucho mérito para llegar a comunicarse con él. La vida continúa, como te digo, ¿no? Ese es el mensaje de todo esto, ¿no? Y de la misericordia de Dios. Y hemos venido para eso, para progresar. Silvia, por favor, ¿confirmas el nombre del libro, por favor? Si no lo puede hacer llegar Pérdida de seres queridos de Silda Giunchetti. Está en la biblioteca del Centro Espírita, ahí está. Ahí lo pueden ver, ¿no? Sí, Evita. Evita. Bueno, Silvia, ya yo sabía lo importante que iba a ser esta charla, lo maravillosa que iba a ser esta charla, pero creo que esto va un poquito más allá además de lo que estamos viviendo en estos momentos. Esto tiene que ver inclusive cuando nosotras, este libro, bueno, Alejandro lo ha olvidado por la cantidad de años, ha olvidado lo que aconteció. Cuando recién nos conocimos, cuando pasó esto con un querido amigo a mí que perdió a su hijo, ustedes lo recuerdan, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Como acaba de contar Silvia, obviamente las que tenían el conocimiento eran ustedes, la experiencia era de ustedes, pero era por primera vez que yo conocía a una persona tan cercana que perdía de una forma tan trágica a un hijo. Y recuerdo que yo les preguntaba a ustedes cómo una persona puede consolar a un padre en esta situación, a una madre en esta situación, ¿no? Entonces, en ese tiempo iba yo con Marlene y llegamos, todavía estaba toda esta situación con el desborde, el desborde mediúnico, y llegamos a San Francisco, me acuerdo, que Ana Cecilia me derivaba primero allá o a San Isidro porque no se trabajaba todos los días en ¿cómo se llama? Amalia, domingo, Amalia ¿no? Domingo. Amalia, ahí no se trabajaba todos los días. Y por esa situación del desborde mediúnico, en la preocupación de Ana Cecilia me decía, no, tienes que hacerte ver casi todos los días. Y es por eso que fuimos a San Francisco, donde también a veces nos encontrábamos ahí. Pero yo a la vez cargaba la tristeza y el dolor de este amigo que había perdido tan trágicamente a su hijo. Entonces, ese día no llegué específicamente pensando en eso, pero lo primero que sucedió al llegar y cuando volteé a esa vitrina que hay ahí donde están los libros, ¿sí? Estaba este libro ahí. Entonces, lo adquirimos y esa semana siguiente yo tenía que verme con este amigo, así que yo leí ese libro en 2 días y, claro, me lo leí todo. Entonces, un poquito como que entendí por dónde podía ayudarlo, además del Evangelio, que también me dio una respuesta muy maravillosa, el Evangelio. Y ese libro se los entregué a ellos, también dándoles una pequeña explicación, porque obviamente el dolor de ellos estaba muy fresco y ellos no eran espíritas tampoco, ¿no? Entonces, pero después de mucho tiempo, porque yo sigo teniendo trato con ellos, me dijo mi amigo que con el tiempo les fue sirviendo de mucho,
esa fortaleza, ese ejemplo de esa madre, ¿no? Que perdió a sus 2 hijos y entonces ellos trataron un poquito como que de sostenerse de esa historia. Entonces, qué maravilloso, Silvia, porque no solamente, pues, como dice en el momento de ahora, no solamente para ellos, también para nosotros que hemos perdido a un ser querido muy cercano. Entonces, obviamente, siempre es bueno recordar, porque a veces también el dolor nos hace olvidar un poco. Y tenemos que recordar de que es las energías que debemos emitir para ellos, ¿no? Que es lógico el dolor, es lógico, es natural extrañar, pero también tomar conciencia de que hay que ayudarlos espiritualmente y para eso tenemos que fortalecernos todos, para que ellos sientan esa emisión, esa radiación de amor y puedan estar en paz también por allá. Y eso pues para nosotros es muy importante. Muchas gracias, Silvia. Yo ya sabía. Gracias, Evita. A ti, a ti. ¿Alguien más desea decir algo? Bueno, agradecerle a Silvia. Ana C. Sí, Rosalía, ¿te animaste? Sí, ok. Quería también darle las gracias a Silvia. Me ha hecho recordar el libro que leí hace muchísimo tiempo y con la promesa de darte otro libro, porque sé que la obsequiaste es el que te di, entonces tengo otros libros para obsequiar también. Esperemos que esto acabe para darles entrega del libro. Pero sí, es muy maravilloso la forma en que lo has narrado, lo has sintetizado, Silvia. Yo lo he leído y he vuelto a revivir con mucha emoción y no me he perdido ni un detalle de lo que decías, porque tu voz es excelente para la narración, ¿no? He vivido el libro. Y solo quería acotar, ¿no? De que a veces lo que nos duele y el llanto que sentimos, como dijo Silvia, es el vacío que nos deja la partida del ser querido, es el apego que tenemos a las personas que tanto queremos. Pero como bien se manifiesta en tener la fortaleza, la fe en Dios y sobre todo pensar que ellos están en un mejor lugar. Si padecían físicamente, su cuerpo dejó de padecer porque se quedó aquí en la tierra hecho polvo. Que su espíritu se pudo elevar a un plano luminoso, a un plano superior donde están aprendiendo, están preparándose para poder volver a reencarnar. Y si en la vida existencial, terrena, se han amado mucho, van a volver a reencontrarse. Si no es en el plano espiritual, es otra vez en el plano terrenal, porque lo que se da siempre es que la encarnación se dé casi siempre en el mismo seno familiar, porque a veces no llegamos a saldar la deuda, llegamos teniendo enemistades, ¿no? Entonces tenemos que pensar en eso y estar agradecido. La mayor preocupación de los que parten al plano espiritual es el sufrimiento de los familiares que se quedan. Entonces pensemos en eso, que ellos sufren al vernos sufrir y se sienten impotentes de no podernos ayudar porque no todos somos medios, no todos tenemos la facilidad de poder escucharlos, de lo que ellos nos quieren decir y se sienten angustiados. Entonces, como conclusión de la lectura de este libro, lo que puedo rescatar es eso, que debemos recordar a nuestros seres que han partido con alegría, recordar los buenos momentos que pasamos con ellos, dando gracias a Dios por la felicidad de haberlos tenido cerca, de habernos encontrado como familia, ¿no? Y eso los va a ayudar muchísimo, siempre con alegría, no con tristeza, porque la tristeza es por nosotros, como vuelvo a decir, no es porque no los vemos más, pero sabemos que están mejor, están muchísimo mejor, están bien y están progresando. Y tener en cuenta que nosotros también vamos a partir. A veces lloramos a los seres que parten, pero pensamos que nosotros somos eternos y que nos vamos a quedar aquí eternamente. No,
también tenemos que pensar que en algún momento nosotros tenemos que partir y aprovechar cada día que Dios nos regala para seguir en nuestro adelantamiento también, ¿no? Pensar en eso, que nosotros también hemos venido en una misión que cumplir. Ellos, los que partieron, ya cumplieron su misión, entonces hagamos bien lo que nos toca a nosotros, hagamos bien lo que tenemos que hacer, ¿no? Siempre cada día más, más difícil es olvidarnos de las cosas materiales, porque las cosas materiales no son lo importante son seguir el camino que nos enseñó el Hijo de Dios, nuestro Maestro Jesús, que vino a enseñarnos el camino, la luz para nuestro progreso. Es lo que quería contar a Nacé. Gracias. Gracias, Rosalía. Gracias a ti, Rosalia. No has podido decir mejor, no lo has podido decir mejor. Gracias. Parece que Alejandro quiere intervenir nuevamente. A ver, Alejandro. Quería agregar algo. Una madre, relacionado con el tema de Silvia, una madre le pregunta a Chico Javier que había perdido a su hijo, ¿no? Y le preguntaba si sus lágrimas afectaban a su hijo. Y Chico Javier le responde: cuando nuestras lágrimas nacen de nuestro reconocimiento a Dios por los beneficios que recibimos, esas lágrimas le hacen bien, dice, ¿no? Porque esas lágrimas son como luces en el camino de aquellos que son recordados con inmenso cariño. Pero cuando nuestras lágrimas reflejan ira de nuestra parte ante los designios divinos que no somos capaces de comprender, esas lágrimas perjudican a los desencarnados y también a los encarnados. Es un tema, bueno, bastante relacionado con el tema de Silvia, pues, ¿no? Muy oportuno. Muchas gracias, Alejandro. ¿Alguien más? Janet, ¿quieres decir algo? Sí, bueno, sí, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Ya, gracias. Bueno, antes que nada, estamos en familia en un momento bastante especial, como ustedes saben. Quería agradecer a todos ustedes, hermanos y hermanas, por todos sus mensajes, por todo su apoyo, que de verdad ha sido de bastante ayuda en el entendimiento y que ahora coincidentemente han tratado este tema. Te felicito, Silvia, porque realmente ha sido una exposición muy bonita, de mucho entendimiento para todos los que hemos seres cercanos o lejanos, ¿no? En este caso, como ustedes saben, acabo de perder a mi padre. Entonces son momentos muy duros, y más que nada es un testimonio, ¿no? Un testimonio para poder de alguna forma afirmar en lo que justamente hoy día se ha tratado, y es así como uno entiende estos procesos de la partida de un ser querido. Es mucha tristeza, pero como ustedes escucho, y es así, uno llora, ¿no? Uno llora porque ya no lo vas a tener, ya no lo vas a oler, ya no lo vas a besar, etcétera, etcétera. Pero también hay momentos de confort, de tranquilidad y de mucha gratitud por todos los momentos, por todas las vivencias, por todas las cosas, por todos los aprendizajes y por el amor tan grande que uno le tiene a su ser querido. Es que uno entiende, y cuando uno tiene la fe, de ese encuentro, vuelven a de donde vinieron, a encontrarse con todas esas personas y ese mundo maravilloso. Entonces, el saber, pensar y creer que ellos están en ese momento, en esa dimensión, en ese espacio tan bonito, de alguna forma nos trae cierta tranquilidad. Y cuando el egoísmo, y yo de verdad he tenido papitis aguditis, me da vergüenza decirlo, pero es verdad, entonces trata uno de entender y pensar de que de pronto es la desesperación humana, pero pensar que ellos están bien, de alguna manera, y de alguna forma como que una intuición, no sé, algo como te dice la mente, o visualizas a la persona que te dice estoy bien, entonces es como que uno también coge un poco de tranquilidad. Es lo que, bueno, vengo pasando y quería comentarles reafirmando todo lo que he venido escuchando esta noche. Muchísimas gracias, muchos abrazos espirituales y encantada de poder ser parte de ese grupo porque voy aprendiendo espiritualmente muchísimo. Gracias a cada uno de ustedes que realmente
pasaron a ser hermanos, pasaron a ser familia. Un abrazo a cada uno. Muchas gracias por todo. Gracias, Yanecita. Gracias. Abrazos para ti también. Somos una familia espiritual. Realmente. Gracias. Gracias. Janet, quiero decirte que te acompañamos en el sentimiento. Te comento que yo también perdí hace unos años a mi papá. Y yo no sé por qué. Yo en esa época estaba recién en la doctrina espírita y recibí mucho apoyo y mucho apoyo moral de parte de Cecilia y de parte de Rosalía, que me acompañaron en ese momento. Yo te digo que yo en ese momento no lloré, no exterioricé dolor. Sí lo sentía, sí me dolía que mi papá se había ido, pero yo creo que fui asistida porque yo aceptaba que mi papá ya estaba sufriendo demasiado y lo único que quería es que él estuviera bien. Y sabía que mi papá estaba mejor todavía, que él ya no sufría y que había cumplido con su misión en esta tierra y que estaba progresando. Y lo único que hice fue ponerme a orar, tratar de acallar un poco mis sentimientos, y me ayudó. Y créeme, fui asistida porque pude sobrellevar esa pérdida con tranquilidad, y esa tranquilidad yo sé que se la transmití a él, y eso después me hace sentir mejor. Y ahora converso con él, y después de un año, de casi 2 años después de que mi papá partió, me vino a visitar, me vino a ver un día, y lo vi mejor, y lo vi entero. No lo vi de 90 y tantos años como se fue, que ya estaba años, que yo misma lo cargaba para cambiarle de pañal, sino lo vi entero, como cuando tenía 50 y tantos años, 60 años, y lo vi con una camisa de colores y me vino a pedir que ore por mi abuela, ¿no? Por su mamá. Entonces yo te digo, ¿no? Esa debe ser la tranquilidad, saber de que ellos están bien. Y esa certeza es lo que me ha dejado tranquila y en paz. Y te acompaño. Gracias. Te acompaño, créeme. Realmente encantada, realmente me hace mucho bien leerlas y cada día como vengo leyendo un poco más y como se dice, entendiendo un poco más y en ese proceso, ¿no? Como ustedes saben, recién en esta maravilla de poder compartir la doctrina y realmente trae paz y mucho entendimiento de muchas cosas, ¿no? En todos los niveles, en realidad. Muchísimas gracias. No, ¿qué ocurre? Para eso estamos, hermana. Gracias, Yanecita. ¿Alguien más desea? Ana C. Yo, Eliana. Eliana. Ok, Eliana. Te escuchamos. No te vemos, pero te escuchamos. Sí. Yo tuve la dicha de poder leer ese libro, del tema que se ha tratado hoy. Hoy día he comprendido mucho más, pero a mí me ha servido en el sentido de que, no sé, de repente Rosalía se acuerda el caso de mi amiga Doris, que su esposo le dio veneno a sus 3 hijitos, que eran pequeños, de 5, 7 y 9 años. Y luego se suicidó él también, ¿no? Doris es mi mejor amiga y para nosotros fue algo muy chocante, estas muertes repentinas, ¿no? Y Luchita me regaló ese libro para Doris. Y ya ha pasado 2 años de esto. Mi amiga pues es una chica más joven que yo, ella tiene como 28 años. Y poco a poco ha ido entendiendo esto del por qué tienen que partir, ¿no? Con ese libro que leí, traté de ayudarle. Al principio yo estaba un poco reacia porque estaba como resentida por lo que le había pasado, pero ella ya comprendió. No sé que un día José se pudo comunicar con ellos y decían que era algo que ellos tenían que pagar, ¿no? Y que estaban bien,
que eran espíritus ya de muchísimas encarnaciones, y lo que pasó fue para que ellos pudieran pagar, ¿no? Entonces, así se lo expliqué a mi amiguita, y todos estos 2 años hemos estado yo guiándome justamente de este libro, que lo tengo acá en casa, para guiarla a ella en todo este proceso doloroso, ¿no? Porque ella se quedó pues sola, ¿no? Y la verdad que este libro a mí me enseñó mucho, ¿no? Me enseñó bastante, y sé que todavía tengo que seguir aprendiendo más con respecto a eso, pero cómo es Dios, ¿no? Que justo a mí me hizo llegar casi en esas fechas al centro espírita de Luchita y aprender justo esto para poder apoyar a mi amiga, ¿no? Ella ya está más tranquila y está esperando encontrarse con sus hijos, pero dice que siempre los sueña, ¿no? Vienen, la abrazan, la besan, y esto le ha dado a ella fortaleza, ¿no? Siempre me dice, el que tú me hables de mis hijos, yo sé que ellos están bien, me conforta, porque yo sé que ellos ya están bien. Si han tenido que pagar, ya pagaron, y ahora solamente espero verlos, ¿no? Reunirme con ellos. Eso era lo que quería acotar, Anacé. Un saludo para todos los que están aquí en esta linda charla. Gracias. Gracias por compartir esa experiencia con nosotros, muy, muy bonita y a la vez muy sentida, ¿no? Y bueno, ¿alguien más desea decir algo? Silvia, ¿le quieres contestar a Eliana? Okay. Justamente lo que Alejandro nos dijo hace un momento, que para estos hijos que se van pronto siempre hay una madre amorosa, esa madre que a pesar de su dolor sigue orando por ellos, sigue irradiándolas, sigue pidiéndole al Señor por ellos. Ese amor es el que los salva, sus oraciones el bálsamo, que van a aliviar el dolor que puedan seguir sintiendo como espíritus. Y eso hazlo saber a tu amiga, que siga orando, que siga con fe esperando hasta el momento en que se tengan que encontrar. Okay. Ya, Silvita, gracias Silvita. Bueno, de mi parte agradecerle a Silvia por la bonita charla que ha dado el día de hoy con un tema muy interesante y que nos sirve a todos como motivo de reflexión. El desencarne no es el término, no es el final. El desencarne es simplemente un viaje hacia el otro plano. Es un viaje que todos nosotros vamos a hacer. Algunos van más adelante, ¿no? Van adelante de nosotros y nosotros vamos posteriormente. Hay una separación, y las separaciones hasta en el plano terrenal duelen cuando queremos mucho a alguien. Sin embargo, debemos de pensar en sentir de repente una nostalgia, un dolor avasallador, un dolor que hiera profundamente tanto al que se queda como al que se va. Entonces, que nos sirva como reflexión esta lectura, y nuevamente les digo, el libro está en la biblioteca virtual para quien desee leerlo, y tomemos en cuenta todo esto que cada uno de ustedes en sus acotaciones o en las vivencias que nos han compartido, tomemos en cuenta todo eso. Es necesario que comencemos a entender que la muerte no existe. Una vez que entendamos que la muerte no existe y que simplemente estamos dejando la vestimenta que ya se deterioró, y que nuestro espíritu se liberta y pasa al otro plano en un viaje en el que más adelante todos en absoluto vamos a ser parte. Vamos a viajar también y vamos a reencontrarnos. Pero en cuanto a eso, así como en un viaje de un ser querido que se va a otro país, es posible, es totalmente posible que nos comuniquemos. Pero para eso es necesario el merecimiento nuestro y el merecimiento de ellos. Entonces, ¿cómo ganamos esos créditos? ¿Cómo ganamos ese merecimiento? Pues teniendo
teniendo buenas acciones, respetando las leyes divinas y siendo los mejores seres posibles. Dentro de todo esto que vemos, que aprendemos, que practicamos, que leemos, que estudiamos. Y es la doctrina espírita la que nos da todo ese entendimiento. Entonces, los que ya estamos en ella, repasemos para los que aún no la conocen, para que poco a poco vayan entendiendo, para que poco a poco vayan calmando ese dolor tan profundo que daña los dos planos, al terrenal y al espiritual. Ahora vamos a pasar a lo siguiente. Gracias, Chibi, gracias a todos.